Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más con ustedes y muy agradecida de que me puedan estar viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos del caso de Norberto. Vamos a ver todos los detalles. Norberto Ronquillo Hernández nace en Meoqui, una comunidad a las afueras de Delicias, Chihuahua. Sus padres son Norelia Hernández y Norberto Ronquillo. La familia del joven se completaba con su hermano, un chico de nombre Aarón. Luego de terminar su preparación básica y la preparatoria en su natal Chihuahua, Norberto se traslada a la Ciudad de México para poder realizar sus estudios universitarios. El joven escoge la carrera de marketing y la Universidad del Pedregal para poderlos concluir. Allí Norberto vivía con sus tíos y su primo. También se llega a saber que para cuando todos los hechos sucedieron, el joven de 22 años tenía una relación con una chica llamada Jessica. La madre de Norberto lo escribe como un joven muy alegre, muy sociable y también como un gran bailarín. Decía que su hijo siempre estaba rodeado de personas y le gustaba mucho hacer amigos. También se supo que Norberto tenía un lado muy humanitario porque llegó a ayudar en muchas ocasiones cuando hubo catástrofes en la Ciudad de México. Norberto era un joven muy querido por su familia, por su novia, por sus amistades y conocidos. Parecía que su vida estaba prácticamente resuelta. Estaba a punto de graduarse, tenía una persona que lo quería y podía emprender su futuro con todas las ganas posibles. Pero todo esto se vería truncado el día 4 de junio del año 2019. Ese día se llega a saber que Norberto termina sus clases alrededor de las 9:30. Una cámara de la Universidad del Pedregal, lugar donde él estudiaba, lo capta saliendo del parqueo. En la grabación se puede ver que él envía mensajes de texto. Más adelante se supo que eran hacia su novia, simple y sencillamente avisándole que ya iba hacia su casa. Las cosas comenzaron a tornarse un poco extrañas de 13 a 15 minutos después de que él saliera de este lugar, y es que sus tíos comenzaron a recibir algunas llamadas amenazantes. La primera se hizo a su tío desde el teléfono del propio Norberto. Aquí del otro lado del teléfono él escuchó una voz que le decía que tenían a su sobrino secuestrado. Su tío se pone muy nervioso y cuelga la primera comunicación. Los secuestradores vuelven a comunicarse una segunda vez y este vuelve a colgar. Es por eso que al final de cuentas todas las negociaciones se hacen a través de la tía de Norberto en llamadas de WhatsApp. Se llega a saber que de primera mano los secuestradores le piden a los tíos del joven 5 millones de pesos para poderlo liberar, lo que serían unos $260,000. Mientras todo eso estaba pasando, a las 10 de la noche la policía recibe una llamada para informar de un vehículo que se había quedado encendido y abandonado a mitad de la calle. Era un Toyota Yaris de color gris idéntico al que Norberto manejaba. Al llegar al lugar comienzan a revisarlo. Aquí comienzan todas las inconsistencias en el caso de Norberto, y es que se sabe que la policía realmente no manipuló de buena manera el vehículo. No llegaron a tomar las pruebas de la mejor manera, tampoco acordonaron la zona para preservar todas las pruebas que pudiera haber alrededor. Las llaves del vehículo de Norberto se llegaron a encontrar a un costado de este. Tampoco se llegó a saber si las autoridades habían pedido ayuda a peritos forenses para realizar una mejor indagatoria en el vehículo. De lo que sucede después de esto y de algunas cosas en el caso también se pueden ver en los medios distintas versiones. En una primera versión se dijo que fue el primo de Norberto, un chico de nombre Osvaldo, quien había encontrado el vehículo y había llamado a las autoridades. En una segunda versión se llegó a saber que él llegó cuando las autoridades ya estaban en el lugar y pasó por el lugar simple y sencillamente por pura casualidad, o no por tanta casualidad. El automóvil de Norberto estaba a solo 2 cuadras de la residencia de sus tíos, así que obviamente el chico tenía que pasar por allí. También se ha informado en algunos medios que el vehículo se encontró por horas de la mañana del día siguiente, pero esto no fue así. Se encontró antes de que la familia siquiera hiciera una denuncia de todo lo que estaba pasando. El primo de Norberto pasa por el lugar y lo que hace
hacen las autoridades es darle la llave y decirle que se lleve el vehículo, también diciéndole que seguramente fue un secuestro y que fueran a la procuraduría a poner una denuncia. En ese momento el primo de Norberto todavía no estaba al tanto de las llamadas que estaban recibiendo sus padres, así que lo que él hace es tomar el automóvil y llevárselo hacia su casa. Es cuando ya está en su casa que se da cuenta de lo que está pasando y se dirigen junto con su padre a poner la denuncia de secuestro a la procuraduría. Es un poco pasada la medianoche, a las 12:41 de la madrugada ya del día 5 de junio, cuando el tío y el primo de Norberto interponen la denuncia de manera oficial. Pero solamente 15 minutos después de que esta denuncia es puesta, la madre de Osvaldo, el primo de Norberto, les llama diciéndoles que le digan a la policía que ya no intervenga porque ella ha llegado, digamos, a una negociación, ha llegado ya a un término final con los secuestradores. Quedaron en que pagarían 500,000 pesos y algunas alhajas por la liberación del joven. Si bien la policía respeta el hecho de que la familia pidió que no se metieran en la entrega del dinero, ellos comienzan a hacer su investigación. A las 2:30 de la madrugada activan el protocolo antisecuestros. Con los secuestradores, la familia de Norberto había quedado de dejar el dinero entre las 3 y las 3:30 de la madrugada y la persona que eligieron para que entregara el rescate fue el primo de Norberto, este joven Osvaldo. Las instrucciones que el joven recibe fueron las siguientes. Él debía manejar hasta la calzada de las bombas. En ese lugar tendría que bajarse frente a un lavado de autos, tomar el dinero y lanzarlo detrás de unas rejas frente a un terreno. El joven sigue al pie de la letra todas las instrucciones y luego le dicen que su primo será liberado en el canal de Chalco, lugar que se encuentra a un trayecto de unos 10 o 20 minutos con tráfico. Se sabe por la hora y por el hecho de que obviamente no iba a haber tráfico. Osvaldo se tardó alrededor de 10 minutos en llegar, pero su primo jamás apareció. El joven está allí hasta las 7 de la mañana, está casi 4 horas esperando que aparezcan, pero no se sabe nada de Norberto. Los secuestradores no dan más llamadas y aquí se terminan todas las comunicaciones con el grupo criminal. Es aquí que se empieza a buscar a Norberto como una persona desaparecida y es aquí que parece que las mayores pesadillas de la familia comienzan a hacerse realidad. Es a las 10 de la mañana de ese día 5 de junio que la Procuraduría comienza a hacer las investigaciones, vamos a decirlo de manera formal. Llaman a los familiares de Norberto para que declaren en el Ministerio Público en calidad de testigos y cuenten todo lo que ha pasado. También comienzan a ver las cámaras de la ciudad y realmente quieren ver una en específico, la cual es en el lugar donde el automóvil de Norberto se vio abandonado. Se llega a decir que la cámara que estaba apuntando directamente a este lugar no funcionaba y las otras estaban de espaldas a donde quedó el automóvil de Norberto. Así que en ese punto las cámaras del lugar no van a servir de mucho. También obviamente se vio mucho el actuar policial, cosa de la cual hablaremos más adelante. La noticia de que Norberto ha sido secuestrado y no saben dónde está trasciende el día 6 de junio en los medios. Todo esto gracias a una publicación de la Universidad del Pedregal. Y es que ese día, el 6 de junio, era la graduación de la promoción de Norberto. Él iba a terminar su carrera ese día y lo que hacen es, en lugar de hacer un acto de graduación, esto se convierte en un tipo de protesta para exigir que Norberto vuelva a su casa. Realmente este fue el momento en el que empezó a trascender toda la historia de Norberto, tanto en los medios como en las redes sociales. Es la madre de Norberto quien se había trasladado desde Chihuahua, quien es la encargada prácticamente de ser la vocera familiar. Ella sale en varios programas y también se realizan marchas para pedir a las autoridades que investiguen el caso y que Norberto pueda regresar con su familia. También obviamente para pedirle al grupo que lo había secuestrado que lo liberara. Además de la familia, amigos y conocidos, la Universidad del Pedregal, específicamente su rector, se adhiere a las protestas.
El día sábado 8 de junio se vuelve a realizar una revisión en los alrededores donde se encontró el vehículo de Norberto y además en los alrededores de la universidad, pero todas estas diligencias no llevan a nada, no logran aportar nuevas pruebas y parece prácticamente que Norberto se lo ha tragado la tierra. No llegan a recibir más llamadas de los secuestradores y esto comienza a poner muy nerviosas tanto a las autoridades como a la familia. También todos los compañeros y amigos de la Universidad de Norberto llegan a prestar su declaración, de nuevo todos en calidad de testigos. Las horas siguen pasando y la esperanza es lo único que mantiene en pie a la familia del joven de 22 años. No se llega a saber nada más del caso hasta el día 9 de junio a las 6 de la tarde. Una llamada anónima avisa a las autoridades que hay un cuerpo en Xochimilco. Se dice que estaba envuelto o en bolsas o en cobijas. Es 2 horas después, a las 8 de la noche aproximadamente, que el Ministerio Público y la policía llegan para poder afirmar esto. Es una hora después que los peritos lo levantan. No hay cámaras en ese lugar, así que realmente no se puede saber quién lo fue a tirar ahí. El 10 de junio por la madrugada se llega a confirmar con una identificación visual de su familia por la ropa que llevaba puesta y también obviamente luego de las pericias que el cuerpo era el de Norberto Ronquillo. El joven al momento de fallecer tenía 22 años. La autopsia revela que el joven murió de una asfixia provocada por el estrangulamiento. También presentaba diversas huellas de tortura y tenía el tabique nasal roto. Con la autopsia también viene otra inconsistencia que se ha generado en el caso y esta es la hora de la muerte, específicamente el día, porque no se podía decir a ciencia cierta la hora porque obviamente Norberto llevaba varios días desaparecidos. Ernestina Godoy, la procuradora, llega a decir que para ella, por el estado de descomposición, se puede saber que Norberto falleció el mismo día que fue secuestrado. Luego de eso se llega a tener dos informaciones. En ciertos medios se informa que Norberto tenía de 3 a 5 días de haber muerto cuando se le encontró y esto pues daría pie un poco a lo que dijo la procuradora de que el chico había muerto el mismo día que fue secuestrado, pero en otros medios también se ha manejado la información de que Norberto estuvo cautivo y que había muerto la noche del viernes o ese mismo sábado. Realmente al final de cuentas termina quedando como que murió de 3 a 5 días antes de ser encontrado. Con esto obviamente se puede hacer una gran lista de especulaciones. Sea como sea, aquí hay una gran interrogante. Sea que se tuviese el cuerpo o que se tuviese al propio Norberto con vida, ¿en dónde estuvo todo este tiempo? Porque la realidad es que el cadáver se levantó el mismo día que lo fueron a tirar al lugar. No había testigos de quién pudo hacerlo y si los hay, sabemos que obviamente cuesta mucho por temor que la gente hable. Debido a que no había cámaras en el lugar, todo se vuelve meramente especulativo. Luego de que se diera la luz verde, el cuerpo del joven fue cremado y luego de algunos servicios fúnebres, él es trasladado a su ciudad de origen. La Universidad del Pedregal decreta la suspensión de las actividades académicas durante 3 días. Obviamente con todo esto se tenían que comenzar las pesquisas, se tenía que comenzar una investigación para saber qué le había pasado a Norberto durante esas horas y lo principal, obviamente, quiénes se lo habían llevado. La madre de Norberto pide justicia y además pide seguridad para todos los jóvenes que viven en la Ciudad de México. Dice que no quiere que nadie renuncie, pero que sí obviamente quiere que todo esto se esclarezca. Se comienza a investigar desde el punto de los policías quienes habían ido a la escena donde estaba el automóvil del joven abandonado. Se llega a hablar mucho de que la escena no fue cuidada de la forma adecuada. También llega a trascender de que en el automóvil había restos de sangre y obviamente de este se podían sacar huellas que pudieran dar a alguna persona que pudiera dar más información sobre todo lo que estaba sucediendo. Los agentes que estaban en el lugar dicen que entregaron el vehículo bajo una orden superior. Con esto también se da pie a otra cosa con la cual se especula mucho, y es que se llegó a decir en algunos medios que supuestamente en la declaración de los agentes uno de estos llegó a decir
que el primo de Norberto era quien llevaba un teléfono celular y que supuestamente estaba hablando con un superior de ellos. Uno de los agentes dijo que en la llamada la persona le dijo que era de la Procuraduría, que dejaran el vehículo porque ellos ya se estaban haciendo cargo del caso. En la línea del tiempo que se tiene, esto podría llegar a ser mentira, podría llegar a ser un invento, debido a que la denuncia no se levantó en la Procuraduría hasta unas horas después. Es por eso también bastante importante saber que el automóvil se encontró antes de poner la denuncia, debido a este pequeño detalle. Como les digo, esto es meramente especulativo porque no se ha llegado a saber que Osvaldo llevara una llamada, y obviamente en ese momento supuestamente él tampoco sabía lo que le había pasado a su primo. Jesús Horta, el secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, declaró que investigarían a estos agentes, pero luego de que ellos dieran su declaración, él dijo que habían actuado de acuerdo al protocolo y que él apoyaba sus decisiones. Así que con el tema del automóvil esto ya no se vuelve a tocar, pero sí debemos recalcar que se podrían haber tomado muchas pruebas que podrían haber ayudado, y este automóvil podría haber terminado siendo una pieza principal en el caso, pero obviamente al entregarlo al primo, a él utilizarlo y llevarlo a la casa, todo lo que estaba dentro se podía haber contaminado, así que si había alguna prueba, ahora ya no se puede utilizar. La Procuraduría dice que está comprobando imágenes tanto de cámaras privadas como de las cámaras que están instaladas en las calles. Con esto se llega a saber que los secuestradores fueron directamente por Norberto. Se sabe que ya conocían todos sus movimientos y también su ruta. Se llega a averiguar también que fueron 2 vehículos los que participaron en el rapto. Uno que sirvió, vamos a decirlo, como muro para poder proteger cualquier movimiento extraño que se diera y que la gente no se diera cuenta, y además el segundo en el que se habían llevado a Norberto. Llega a trascender también que durante las horas del secuestro Norberto pudo haber estado en alguna residencia muy cercana a la de sus tíos. Recordemos que su vehículo se encontró solamente a 2 cuadras del lugar donde él vivía con sus familiares. Toda esta información se llega a recabar luego de haber revisado 6 cámaras y más de 20 horas de video. Luego de realizar las indagatorias y de tener todas las pruebas a la vista, la procuradora dice que están siguiendo 2 líneas muy fuertes de investigación. La primera es el crimen organizado. Obviamente lo primero que se llega a pensar cuando existe un secuestro es que la persona fue víctima de un grupo organizado, de un grupo de personas que se dedican exclusivamente a eso. En la Ciudad de México opera un grupo que se hace llamar Las Pelonas, o bueno, este es el nombre que le han puesto las autoridades. Este grupo ataca a estudiantes de preparatoria y universitarios de centros privados en un radio de 10 kilómetros. Los lugares Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Este radio de 10 kilómetros englobaba el lugar donde Norberto fue secuestrado, así que esta teoría toma un poco de fuerza con esto. Otra cosa que se tiene que ver en la investigación es que a este grupo se le atribuyen 5 secuestros, en 3 de los cuales las víctimas fueron asesinadas en las primeras 48 horas. Solamente 2 lograron salir con vida del secuestro. También se llega a saber que el que lleva las llamadas de este grupo es un hombre al cual le denominan el Barbas, pero también hay cosas que no llegan a encajar con el hecho de que Norberto fuese víctima del crimen organizado. La primera es la causa de la muerte. Usualmente estas personas llegan a usar armas de fuego para poder eliminar a sus víctimas. A Norberto lo habían estrangulado y para las autoridades esto denota un poco más un crimen de alguien más cercano. Otra cosa que también es que las pelonas reciben su nombre porque ellos llegan a rapar a las personas que secuestran, sean hombres o mujeres, y Norberto pues no tenía esta característica. Otra cosa que también se puede llegar a ver es que no se dio una prueba de vida de la persona. Los grupos organizados usualmente suelen dar una prueba de vida a los familiares, una fotografía, una foto o un audio. La única supuesta prueba de vida que se tiene es la declaración de la tía de Norberto, y es que ella dice que en una de las llamadas ella pudo escuchar cómo su sobrino le gritaba que lo ayudara, pero luego de esto no hay más. También se llega a saber que la negociación se hizo muy rápido, cosa que tampoco suele pasar con una banda muy organizada. Las negociaciones con esto suelen durar horas y muchas veces hasta días.
Hay algo que también caracterizaba a este grupo, las pelonas, y era que aunque ellos recibieran el rescate, en los 3 casos donde les quitaron la vida a las víctimas, pues eso no les importó, así que también llega a caer un poco en este modus operandi. Al final, luego de evaluar todo, si bien se seguía teniendo esta línea del crimen organizado, la procuradora dice que catalogaron el secuestro de Norberto como atípico. Pensaron que no era producto de un grupo organizado, o si lo era un grupo organizado que todavía no tenía la suficiente experiencia. Como les dije anteriormente, la causa de la muerte denotaba el hecho de que podía ser alguien cercano o alguien que conociera a Norberto, ya que eso obviamente llega a ser algo que suele hacer una persona que conoce a la víctima. Es algo demasiado personal. Así que se comienza a ver en el círculo personal de Norberto. Obviamente los primeros investigados son su círculo más cercano, su novia, sus tíos, sus primos y sus mejores amigos. Ya les había contado hace unos minutos de que todos los compañeros de Norberto habían dado declaración de manera de testigos. Una de esas declaraciones fue la de su novia, esta chica de nombre Jessica. Se pudo saber también por las redes sociales de Jessica que su exnovio era una persona que se estaba metiendo mucho en su vida privada. Jessica y Norberto solían poner fotografías de ellos juntos, solían ponerse pues diversas publicaciones, y parecía que a este hombre no le gustaba nada de eso. Se pudo comprobar por un tweet que Jessica puso el 3 de junio, un día antes del secuestro de Norberto. Decía lo siguiente: "Güey, ya please, deja de querer meterte en lo mío. Move on". Se llega a pensar que este tweet iba dedicado al exnovio de Jessica. La Procuraduría abre una investigación contra esta persona y están tratando de localizarlo. Se llega a saber nada más que el hombre se apodaba El Güero, pero luego de eso no hay más datos, y como les digo, todavía están buscándolo para que llegue a dar su declaración sobre el suceso. En ese momento se va a pensar que tal vez había sido algún crimen pasional disfrazado de secuestro, y que simple y sencillamente todo lo de las llamadas, el rescate, había sido para despistar a las autoridades. Siguiendo con la misma línea del círculo más cercano de Norberto, se investiga a su familia. Hay varias cosas que no llegan a cuadrar muy bien en lo que pasó en la línea del tiempo con Norberto. Como les digo, la Procuraduría clasificó como atípico el secuestro, y es que no se llega a pensar que en 20 minutos se pueda realmente realizar una negociación con estas personas, y que en un lapso tan corto de tiempo lleguen a bajar de 5 millones a medio millón de pesos el rescate. También se llega a ver una cosa, y es que luego de poner la denuncia, como ya les comenté, la familia de Norberto pidió que las autoridades ya no se metieran, un comportamiento que consideran bastante extraño. Otra cosa bastante extraña es la casualidad de que el primo de Norberto estuviera pasando justamente a esa hora y que viera a las autoridades con el vehículo del chico, pero realmente esto sí puede llegar a ser una gran coincidencia, porque como sabemos quedaba a solamente 2 cuadras de su casa el lugar donde se encontró el vehículo, pero también llega a parecer una cosa muy extraña. También el hecho de que no se diera una prueba de vida es algo, como les digo, muy atípico de un grupo de secuestradores, así que esta es la segunda línea que se lleva. La línea del crimen organizado es la primera, y la segunda es la línea del primer círculo de cercanos de Norberto. Siguiendo lo del primer círculo de gente cercana, trascendió en los medios que el día 13 de junio se había detenido presuntamente a un amigo de Norberto por ser el autor intelectual del secuestro, pero la procuradora volvió a salir a hablar diciendo que esto era completamente falso. Lo que sucede es que se vio un video en las redes donde pues desde lejos parece que alguien está grabando el actuar de los policías, y que obviamente se están llevando a algunas personas arrestadas, pero la procuradora dijo que todo eso había sido debido a otros delitos, para ser más específica por narcomenudeo, y no tenía nada que ver con el caso de Norberto Ronquillo. En una última declaración, la procuradora dijo de que una de las 2 líneas que estaban siguiendo se estaba fortaleciendo más, y que posiblemente ya tenían identificados a los responsables del secuestro de Norberto. Toda esta información es muy reciente, y obviamente en los siguientes días irán saliendo más cosas y el caso se irá moviendo de una manera, esperemos, un poco más rápida.
El caso de Norberto ha trascendido mucho en México y también en el mundo. Ha conmovido no solo a los mexicanos, sino a cientos de miles de personas que lo han observado desde el exterior. Norberto estaba estudiando, no estaba haciendo nada extraño a la hora de su desaparición, a la hora de su rapto. La vida de él para un grupo de personas valía solamente $500,000 de pesos. Sabemos que para su familia, sus amigos y para muchas personas de la sociedad que aún sin conocerlo llegaron a meterse de lleno en su caso y a esperar lo mejor para él y su familia cuando aún no lo habían encontrado, valía muchísimo más que eso. Es más, el valor de una vida es invaluable y hemos llegado a un punto en el que para un grupo de personas que por la ambición tratan de hacerle mal a los demás, la vida de otra persona ya no vale prácticamente nada. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Norberto, como les digo, es muy reciente, ha conmovido a muchas personas, me lo pidieron mucho y traté de sacar todos los detalles posibles que ha habido hasta ahora. Pues como les digo, hay dos líneas de investigación: crimen organizado y el primer círculo de conocidos de Norberto. No quiero acusar a nadie diciendo el primer círculo, porque sé que muchos van a pensar no solamente en su primer círculo, sino que en específicamente un grupo de personas que por diversas situaciones suele ser un poco extraño. Déjenme sus comentarios acá, déjenme qué piensan del caso, déjenme si tienen información extra en los comentarios. Obviamente si están en México pueden llegar a tener más acceso que yo a muchísima más información. Como les digo, traté de sacar todo lo que había, que al final ahora como está todo muy todavía está como muy por encima el caso, y en los periódicos pues salen varias cosas, se llegan a hablar varias cosas y al final de cuentas muchos no se terminan poniendo de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, espero que toda esta información les haya sido de utilidad, espero que les haya parecido pues un caso completo, y la verdad es que lo que tenemos que hacer ahora es pedir justicia por Norberto y por su familia, y no solamente por él, sino por todos los jóvenes que quedan, por todos los jóvenes que están estudiando, que están trabajando, que están tratando de salir adelante, y bueno, pues obviamente pedir más seguridad y que estos casos obviamente no desaparezcan de un día a otro, porque eso es imposible, pero sí que las autoridades hagan su trabajo, traten de crear planes para tener más seguridad y bueno, que terminen revisando las cámaras de la ciudad, porque realmente creo que es increíble y es de risa y es un chiste que haya tantas cámaras y que al final de cuentas en muchos casos esas cámaras terminen sin servir, terminan siendo prácticamente inservibles cuando realmente se necesitan. Así que hay que ver esas cosas. Y nada, mi nombre es Lesma. Si este contenido les gusta, actualizamos 3 o 4 veces a la semana. Si no se han suscrito, suscríbanse. Me pueden seguir en mis redes sociales que están en la descripción, al igual que mi segundo canal. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.